Buenas noches, compañeros, buenas noches. ¿Alguna propuesta? Un cubio, gaso, buenas noches. Y sin caer entrada. Bueno, pues empecemos con esta cuestión. Buscar la unificación. Fusión. Es decir, hacerse uno con el objeto, la persona, el cosmos. Esa es la esencia de la realización. Entonces se trata de armonizar, intimar, unificarse. Armonizar con el maestro, la sangha, la enseñanza, con lo que se hace en cada instante, en cada momento presente, como por ejemplo siguiendo las estaciones. Seguimos las estaciones sin darnos cuenta, poniéndonos la ropa armónicamente con la temperatura. Seguimos las estaciones en parte comiendo lo que se produce en cada época del año. Podemos reflexionar un poco sobre esto e ir ganando terreno al ego. Es decir, un comportamiento impersonal y desde el punto de vista biológico, cósmico. ¿Os sugiere alguna cosa este asunto sobre vuestro comportamiento, vuestras aficiones, vuestros quehaceres? Vamos a la playa, vamos al monte. Todo esto son invitaciones del cosmos que aceptamos, sugerencias que seguimos inconscientemente. ¿Cuál es más? ¿Dónde más podemos unificar, armonizar y por lo tanto profundizar, desactivando al ego? ¿Dónde más? Que alguno me diga otro terreno en el que él lo está haciendo, o ella. En la huerta, por ejemplo. Pues lo mismo, ahí también armonizamos. ¿Quieres algo? Sí. Sirio. ¿Qué? ¿Esa situación hay que buscarla o se produce gradualmente con la práctica? Aunque se produzca con la práctica, hay que buscarla. Es decir, hay que poner la mente en la dirección del camino. Girar la mente, el cuello azul señal de sabiduría, con el que se representa a Buda,
cuello azul. Volver la mente, abandonar el egocentrismo, usar adecuadamente el pensamiento, ajustadamente. El camino tiene que ser recorrido con la mente y el cuerpo, hasta que haya cierto grado de fusión, de espontaneidad, de libertad, de sabiduría, y entonces pues las cosas van solas, pero el esfuerzo proviene de ahí, del uso ajustado de la mente. ¿Qué más? Ángela, y si nos desviamos del camino, volver a la práctica sin culpa, ¿verdad? La culpa es una explicación a la conducta que se desvía de ciertos cánones establecidos por las religiones. En el budismo no hay culpa. Eso pertenece al campo del ego. No hay más que ignorancia en el budismo zen. Entonces, ¿dónde buscar la culpa? Ya, si me apuras mucho, pues en el bachiller se nos explicaba, ¿no?, que hay una ignorancia vencible y otra invencible. Bueno, pues la ignorancia vencible es culposa, pero tampoco tiene sentido, porque si nos reconocemos ignorantes no tenemos más que un camino. ¿Qué ha parecido hoy? Maite ha entrado. Cada vez que observemos que hay culpa, pues hay ignorancia. Es decir, el ego está de protagonista. ¿Qué más? Armonizar. A ver, estábamos en ejemplos a poner sobre unificarse con el cosmos, utilizando las estaciones como origen, escenario, medio, o como le queramos llamar. Y Sirio, contestando a tu pregunta de antes, creo que podría aplicarlo a mi trabajo. Esto es muy misterioso. ¿Puedes hablar de tu trabajo? En un trabajo, por ejemplo, abrir la ventana. En todo trabajo que entre el oxígeno, pues ya es una manifestación. Pero tú debes referirte a otra cosa, ¿no? Me refiero a aplicarlo a la pintura. Ya, pues explícate un poco, si puedes. David ha entrado. Bueno. Explícate un poco si puedes. O déjalo para más adelante si quieres.
oír tu caso. ¿Puedes explicarte un poco más o no? Intentar armonizar con las estaciones, unificar con el cosmos, quitarme de en medio a la hora de pintar. Sí, sí, pero eso es lo que había dicho yo, ¿no? Añade algo de tu cosecha. O los demás, que cada uno tiene que realizar su naturaleza. En el caso de la huerta, se ve con mucha claridad, ¿no? El contacto con las plantas, sus necesidades, contacto con el clima, estar expuestos directamente al clima. Ahí hay una gran variación, con las abejas, los sentidos abiertos a los pájaros. Sirio. Eso es lo que se me ocurre en este momento, además de hacer zazen para limpiar la mente y trabajar desde la transparencia. Bien, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues cuenta cuando vayan apareciendo cosas. ¿Alguien más dice algo? Cuando paseas. Cuando paseas. ¿Qué paseo es ese? Cuando paseas y no llevas nada a la mente, una mente transparente. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Hay una integración en el cosmos. Explica un poco más. ¿Qué es eso? Que te sientes integrado, que estás en ello, paseando. Antes de esa integración, de sentir, hay que desconfiar de los sentimientos. Hay que confiar más en las sensaciones. Es decir, un paseo práctica es un paseo del Dharma. ¿Y qué es un paseo del Dharma? Pues ver las cosas como son. ¿Qué cosas? Las plantas, las flores, los pájaros, los insectos. Ir con los sentidos abiertos, sin pensamiento elaborador, valorador, ni nada de eso. Entonces, regenerar la capacidad de percepción directa, utilizando los sentidos. Y el cosmos está por doquier. Son multitud las formas, los colores, los sonidos que produce el cosmos, que salen del cosmos y entran en mí y salen de mí. Eso es integrarse en el cosmos. Ocupar un lugar en el cosmos. Estar sensible a los acontecimientos cósmicos. ¿Sí? Sí. ¿Hay algo más? Sí. Pero habla. Pedro, maestro, ¿cree que un ser humano puede alcanzar la liberación de su mente sobre cualquier tipo de sufrimiento no físico? Eso sin entrado. Y Ángela, eso sí lo he experimentado, sentido, sin juzgar,
Eso sí lo vivo a diario con mis caminatas. Es como que yo casi ni existo. Eso lo siento. Ya, y te resistes a tomar refugio en eso. Incomprensible. O viendo crecer mis plantas. Ya, palabras. Pedro, léemelo otra vez. Maestro, ¿cree que un ser humano puede alcanzar la liberación de su mente sobre cualquier tipo de sufrimiento no físico? No lo sé. Sobre cualquier tipo de sufrimiento no físico. No sé qué es eso. Liberación sobre cualquier tipo de sufrimiento. Concreta un poco más si puedes. Hablamos de liberación del ego y de los sufrimientos artificiales, pero hay sufrimientos de los que no podemos evadirnos. El mismo Buda dijo: nacer, ya sufrimos; crecer, enfermar, envejecer, morir o estar a punto de morir. Pues todas esas cosas producen sufrimiento. Eso quiere decir que el desapego no es total, pero mucho desapego puede desaparecer si practicamos y maduramos con la práctica. Esa realización la tenemos que hacer nosotros mismos y cada uno sabrá hasta qué punto está dispuesto a practicar. Es decir, no es una escalada con una meta final, es un proceso. Un cultivo gradual. Como decían los antiguos, pues el despertar es brusco, pero el cultivo es lento. ¿Puedes concretar algo en que estás pensando o lo dejas así? Hay que añadir que en el Soto Zen no se pretende la liberación total mientras haya gente no liberada. Por lo tanto, se mantienen, se conservan manchas, defectos, que por otro lado son los que posibilitan cambiar de orilla, comprender al que necesita ayuda, porque comprendes tus propios errores, tus propios egoísmos. Cuando estamos identificados con nuestro ego no comprendemos nada. Comprendemos desde el ego, pero no comprendemos nada. En realidad, nada. Ciegos, ignorantes. Por muy catedrático que seas, pues eres un ignorante. Eres catedrático en dimensiones egóticas. Pedro, ¿el nivel de realización tiene que ver con la evolución de la especie humana? Demuéstralo tú, mira a ver tú. Estás haciendo preguntas intelectuales. No conducen a nada, porque yo siempre voy a remitir a demuestra tú, contesta tú a tus preguntas, pero practicando, no intelectualizando. Eso se lo lleva el viento, son conceptos, palabras. Bueno. Pregunto por su opinión. No tengo opinión.
Nadie más, ¿no? A ver, un poco de historia sobre la época dorada del budismo en Asia. La evolución espiritual en Asia tuvo mucho que ver con el rey Asoka, el emperador Asoka, que unificó los reinos indios. Imaginaos que por algo se le llama subcontinente, hoy son 1.000 millones de indios, excepto un poquito del sur y Ceilán, Sri Lanka. Este hombre nació en el 324 a.C. y murió en el 300. O sea que vivió 76 años. Era un hombre extraordinariamente cruel. Durante años, para unificar Asia, pues se comportó muy cruelmente con todo lo que pescaba. Hasta que un día se horrorizó, se espantó de su crueldad. No sé cómo le llegó esa inspiración. Y tuvo un maestro, Isa, con el que estuvo algún tiempo conviviendo en su templo, en su monasterio. Y cuando le pareció, pues abandonó a su maestro, que era del budismo del sur, de Sri Lanka, y su cambio fue radical. Mandó esculpir columnas con las afirmaciones de Buda, columnas en varios idiomas, columnas de piedra, curiosamente hechas por griegos en una gran parte. Los griegos del reino del que hablé en el libro anterior, de Gandhara, greco-budistas, ya eran budistas antes de que llegase Alejandro Magno, y sembró, todavía existen muchas de ellas, pues de columnas la India. Hizo refugios para personas y para animales. Dijo, todos los humanos son mis hijos. Dedicaos a proteger a todos los seres. Calificó de negativos, de destructivos, los triunfos de la espada contra los triunfos del espíritu. Envió monjes a todos los países vecinos, incluido el Mediterráneo, Grecia, y probablemente llegará a España. El mensaje, dijo, no viene de Dios. Reguló el bienestar social.
protegió los bosques, separó las religiones del Estado y llegó a hacerse monje budista. Bien, pues en esa posición que continuó su hijo y en el sur un sobrino, por lo tanto más de 150 años, y los de Gandhara, los del reino de Gandhara, se mantuvieron durante 800 años con fuertes influencias sobre la India central. Pues hubo un desarrollo del espíritu manifiesto. ¿Qué aportaría el budismo?, me pregunto yo, a las mentes oscuras, poseídas por los ídolos, los espíritus de los muertos, la brujería, los chamanes, las fuerzas naturales deificadas, y me parece que ofreció los medios prácticos a los seres humanos y próximos para un renacimiento, para una humanización. Sin embargo, no debió de estar muy madura esa mente india, puesto que al parecer estaban necesitados de nuevos ídolos, de nuevos dioses, de un dios, en vez de tantos dioses, pues un dios, en vez de ese millón de dioses que dicen tener los indios hinduistas, pues pocos dioses. De ahí que los monoteístas extranjeros invadieran y asolaran con sus ejércitos, con el poder de su comercio, asolaran todo lo hecho, o gran parte de lo hecho por el budismo y sus universidades, la de Nalanda, por ejemplo, con más de 10.000 estudiantes. Fijaos que estamos hablando antes de empezar el milenio y poco después de haber empezado el primer milenio. Así que todo esto fue destruido hasta el punto de desaparecer prácticamente el budismo de la India. En 400 años prácticamente desapareció, o al menos se redujo enormemente, creciendo en los países de alrededor. Y extendiéndose por toda Asia. Esto nos es útil no solo por la curiosidad histórica, sino porque es como si estuviera contando la evolución de la mente de cada uno de nosotros. Es decir, si hay determinación, si hay energía, el día pasado hemos hablado de cómo ahorrar energía, cómo recuperarla, de dónde. Si hay energía, si hay determinación,
si hay paciencia, si hay insistencia, si hay humildad, pero sobre todo si hay práctica, no hay factor alguno que pueda disuadirnos de realizar nuestra propia naturaleza. Pero si creemos en asuntos supersticiosos, nuestra debilidad aumenta. Hay demasiada oposición egótica. Y nuestra práctica se puede debilitar para convertirnos de nuevo en esclavos del ego, en esclavos de nuestras preferencias. ¿Alguna cosa que os sugiera este asunto? El otro día hablaba de cierta intolerancia, la defensa del Dharma. Tenemos que defender el Dharma. Tenemos que defender la realización de nuestra naturaleza. Hemos de ser exigentes con lo que nos pide la realización. No podemos estar con el oído puesto un día y al día siguiente no. Todo eso implica debilidad. Hay demasiadas cosas importantes en la existencia de las personas así, que están divididas. Do moto ensu. Se dice en japonés, un solo camino pasa, un solo camino, no alternar, como alguna vez he oído yo, por aquí, dos caminos. Yo me quedo con lo mejor de ambos mundos. No hay ambos mundos. Eso es un autoengaño. Hay un solo mundo. El mundo de lo inexistente no es un mundo. El mundo de lo ilusorio es una película. Si no se ve así, no nos vamos a poder desapegar de ello. Hay que seguir progresando en el sufrimiento. Tampoco hay otro camino. ¿Algo más? ¿Aumentan estos comentarios la conciencia sobre el propio ego, sobre
la propia ignorancia, sobre la propia debilidad, sobre el exceso de ocupación, las fugas de energía. El que note que no, mucho, dice Ángel. El que note que no, que apague y se dedique al ajedrez, que desarrolla mucho la inteligencia para jugar al ajedrez. José, Gasobairó, ¿qué hay del sufrimiento de los demás? Primero uno y luego otros, a todos juntos. Sosín, sí, Gaso, Dosín y Cubio, sí, ayudan a caer en la cuenta. Bueno, pues yo preguntaría si caer en la cuenta sirve para algo. ¿Para qué sirve caer en la cuenta? ¿Para creernos más listos? ¿Para decirnos, oírnos decir, ya sé una cosa más? O sea, sigo sin freír el huevo. Si la respuesta no es para insistir en la práctica, para renovar la práctica, para activar el camino de la práctica, para volver la mente al camino de la práctica, no sirve para nada. Sosín, para aumentar la práctica o retomarla. Ángela, a veces para darse cuenta lo equivocado que uno estaba. ¿Que de qué sirve eso, Ángela? ¿De qué sirve darse uno cuenta? Maite, para ir descartando cosas que no son importantes. Y Sirio, caer en la cuenta es un empujón para practicar. Ángela, y con todo esto uno va despertando más. Ese es el camino intelectual, el camino de los autoengaños. Esto es como tratar con el director de un banco. ¿Cuántas garantías queréis, monines? ¿Cuántas garantías? ¿Cuántas veces esas garantías? ¿Cuántos días de pedir garantías? Es decir, sobre seguro. No hay nada que arriesgar. Nada que arriesgar. El medicamento barato, muy pequeño, que sepa bien ahora y lo cure todo. Ya. Eso es un invento egótico, típicamente egótico. Bueno, pues vamos a ver algo sobre las dos caras, la doble moral. Se nos educa para ser sinceros, para no mentir, para no hacer perrerías, etc. Y sin embargo, pasados unos años, di la verdad, que no te voy a pegar, dices la verdad y te cascan. Aprendizaje ambivalente, dualista. Pasados unos años, habrá buenos motivos para hacer lo contrario. Hay que vivir, hay que sostener a la familia, al Estado, a la verdad. Hay que compartir con los que nada tienen. Luego viene Hacienda y ya no queremos contribuir. Tratar bien a las mujeres, a los niños,
hasta que se nos pongan por delante. A los animales también. No hay que meterse los dedos en la nariz, ni en las orejas, ni en la boca, ni morderse las uñas. Lo lastimoso es que hacer todo lo contrario, es decir, sí hacer todo lo que está mal, también estará bien. Porque lo dirá nuestro ego, es que yo soy diferente, es que a mí hay que aceptarme tal y como soy, es que ya me ocuparé de ello, ya pues desenmascarar el dualismo con el que funciona el ego sería ventajoso, pero no sería coherente. ¿Coherente con quién? ¿Con qué? Con los beneficios. Es decir, queremos ser lo que nos dicen que hemos de ser, pero sin perder nada. Entonces, pensamiento, sentimiento y acción deberían tener el mismo origen, pero no lo tienen. Hay una ruptura, una esquizofrenia, entre el pensamiento, el sentimiento, la acción. Es decir, una ensalada que preparamos, aprobamos, rechazamos nosotros mismos con nuestro ego. Y esta contradicción es ejemplar para explicar el desarrollo general el comportamiento general dependiente de las conveniencias. Cuando deseamos algo, nos deshacemos en autojustificaciones y en autodefensas. El trágalo todo, que es nuestro cerebro, teje sus estrategias cubriendo ambos lados. Estrategias para esto, estrategias para lo otro. Cuando conviene esto, esto. Cuando conviene lo otro, su contrario. Dos caras. La doble moral. A ver si esto sugiere algo. Nos hacemos cargo de que esto es la clave de las neurosis. Un enfrentamiento entre unos conocimientos y otros, unas conductas posibles y otras, unos sentimientos y otros, entre ellos está la culpa, hasta que se acostumbra uno. Luego la culpa se va haciendo más pequeña. Hay una ruptura, un enfrentamiento entre uno y uno mismo, entre uno y lo otro. El que tiene interés por ser riguroso, por lograr cierta armonía interna, cierta unificación con la sabiduría del cosmos, pues sigue el camino, y el que no, pues parece que lo sigue, pero no lo sigue.
¿Algún comentario? Maite, ¿qué significa hasta que se acostumbra uno y sus sueños? Pues es cuestión de callo, ¿eh? Uno se acostumbra, lee, me parece que es en el libro número 12, las defensas del ego, es decir, hasta que uno encuentra la justificación adecuada. Uno encuentra la justificación adecuada y se queda tranquilo. Ya se autojustificó. ¿Eh? Eso es acostumbrarse. Maite, Caso y Sirio. Sí, es cierto. ¡Qué locura! ¿Cuántos años de trabajos forzados? Bien, bien, bien. De trabajos forzados, exactamente. Y tan forzados, tan falsos. Tan adaptados a la ganancia. Forzados, trabajos forzados. No ha habido nadie que se negase. Lo hemos aceptado y tragado y tragado y tragado, pero no ha salido una protesta, no ha habido voz. Estábamos identificados con nuestro ego. Nuestro cerebro dirigía buscando el beneficio. Qué elegante, qué inteligente. Pero ¿de qué sirve decir esto si uno no percibe la propia estupidez? Si uno no acusa con sufrimiento, con pesar, la propia estupidez. Si echa balones fuera, si se compensa, si es que la vida es así, es que pues no sirve para nada. Es más, es un inconveniente. Escuchar estas cosas pues es como Platón, ¿no? Decía, pues soy un aguijón, un grano en el culo, un pinchazo que recuerda lo idiota que soy. Así que ya podéis ir desconectando. Creo que ponen una película estupenda. Dices tú, ¿no? No sé, ¿sí? Ah, ¿no sabes? Yo te veía cara así pesarosa. Y, coño, me he perdido una película estupenda. Y estoy aquí oyendo estas tonterías que lo único que me hacen es inquietarme. Y además, ¿qué sabrá este viejo? Ángela, a eso me refería con la práctica. Uno es capaz de ver en qué locura estúpida vivía. ¿Y de qué sirve eso, Ángela? Cada vez que haces una afirmación, te pregunto lo mismo. ¿Y de qué sirve eso? Aunque uno vuelve también a caer en esas estupideces. ¿No lo ves? El conocimiento de algo no neutraliza las repeticiones. El conocimiento no modifica la conducta. No es por ahí. Eso es un autoengaño. Me sirve para vivir de otra manera, no sé cómo decirlo. Ya. Gas. Ya. No sé cómo decirlo. Vivir de otra manera. ¿Sabes de lo que estás hablando? No lo sé. Puede
es el camino para saberlo? Es la práctica. ¿La práctica de qué? Eso sí lo sé. ¿La práctica de qué? De la realización. ¿Qué es eso? De estar alerta. Es estar alerta. ¿Qué es estar alerta? Abandonar ese ego que a veces me devora. Ni por la astucia ni por la fuerza. Escaquearse de lo que hay que hacer, nos lo encarguen o no nos lo encarguen, es salirse del camino. Somos responsables de todo. Y el todo aquí es el templo. El todo ahí es uno mismo. Forzar las cosas, adelantarlas o retrasarlas es encenagarse en el sufrimiento. Ambas son ejemplos de lo que no es. Solo la acción directa nos sitúa en la realización sin cálculos de ganancia. Un viejo maestro mantenía a duras penas su ruinoso templo y a sus escasos aprendices. Un chaparrón produjo una gran gotera y dijo: «¿Haced algo?». Y el más próximo puso un cesto, a lo que el maestro dijo: «Muy bien». ¿Por qué le dijo muy bien a este? Y el que puso el caldero después no le dijo nada. Me están picando los mosquitos. ¡Oh! ¡Qué seres! Fue él que lo hizo en el momento. Sin pensar. El zazen del próximo día 1, que es martes, por aquel del recrudecimiento previsible de la gripe A, pues le vamos a cambiar al lunes, el día inmediatamente anterior, y vamos a hacer zazen online, zazen con una sola mente a través de internet, de manera que ir preparando la vestimenta, el zafutón que se pone debajo, la manta, lo que uséis, el incienso, que yo pondré
la ayuda de Soken, la imagen, el kusen, es decir, hablaré algo, haremos zazen, escucharemos los sutras, y no comentaremos nada después. Esto se lo podéis pasar a otros, podéis invitarles a que se conecten o a hacer zazen con vosotros. Repetiré algo comentado el día anterior, que tiene que ver con un nivel de conciencia, el que tenéis ahora la mayoría, en cuyo nivel es muy difícil pensar. Por eso no se os ocurren cosas. Pero ese nivel de conciencia no evita que tengáis un lápiz y un papel cerca y pongáis una palabra clave que os recuerde que algo sí os ha llegado conscientemente. No es que me preocupe, porque los viejos maestros ya comprendieron, intuyeron que no hace falta atender para entender. No hace falta atender con el pensamiento, sino solo con el oído. Es decir, sabían tanto que percibieron que ese cerebro tomaba nota por nosotros y mucho más perfectamente. Y gracias a eso estamos realizando una labor de zapa, una labor de conquista en la oscuridad del ego. Le estamos desplazando porque el cerebro va a utilizar este sistema del que se va apropiando y resulta ser una mina de las que explotan, una mina de las que afectan al funcionamiento del ego. Es decir, de día y de noche, los circuitos neuronales se actualizan y tratan de autobeneficiarse, pero no saben exactamente esos circuitos, no tienen la sabiduría suficiente como para detectar las minas, es decir, puntos de vista propios del sabio Buda que hacen madurar inconscientemente, sin participación de la conciencia, de la corteza cerebral, del pensamiento superficial. Sinkai, ¿a qué hora se empieza el zazen online del 31 de agosto? A esta misma hora, a las 10:15. Gracias, Sinkai. Uno de vosotros dice, los drogadictos que hablan sobre su adicción dicen que los mejores chutes son los primeros, que luego la sensación
no vuelve a ser tan placentera. Esto encaja con la explicación del proceso de enamoramiento como un cóctel de hormonas que producen un subidón en quien lo experimenta. Encaja con que puede crear adicción, en el sentido de que se pasa de una relación a otra en busca de esa segregación de hormonas, al igual que la gente que practica deportes de riesgo para provocarse un chute de adrenalina natural. No es solo adrenalina, es la hormona del placer también, dopamina. También encaja con el dicho popular de que el primer amor es especial, como el primer chute con cualquier droga. Las drogas neurohormonales, las drogas de nuestro cerebro, curiosamente tienen similitud con las drogas vegetales, con las del chute. Es decir, exterior e interior, como dijo Buda, son lo mismo, no hay diferencia. Es decir, ¿por qué podemos comer tantas cosas del mundo natural? Porque hay una sintonía, una armonía interna y externa. Desgraciadamente, la armonía externa, nuestro ego la ha neutralizado o casi neutralizado. Desde el punto de vista zen, es necesario recuperarla. Una cosa. Muy a propósito, dos palabras sobre todo el cosmos es uno. Interior y exterior son fronteras establecidas por el ego. Lo mismo que norte-sur, oeste y oeste, occidente y oriente. Aunque formemos parte de una galaxia de 100.000 millones de estrellas y se calcule en 100.000 millones el número de galaxias, todo esto sigue siendo uno. Y este uno en su variedad es un todo ilimitado, que en el budismo conocemos como las 100.000 cosas, los 100.000 seres, que dependen unos de otros, por lo cual somos inseparables en el sentido de que ninguno es por sí mismo, ninguno es por sí, ha nacido de sí. Toda esta variedad, este todo unitario, es al mismo tiempo una nada desprovista de significado. La nada no tiene significado, funciona sola, sin necesidad de significados. Y sin embargo, está dotada de una sabiduría natural que todo lo alcanza. Todo este conjunto, en interacción, en cambio constante, es el Dharma de Buda. El Dharma incondicionado e incomprensible, del que se participa y al que incoherentemente nos oponemos con una pequeña parte de nosotros hipertrofiada e ilusoria que llamamos ego.
Esta oposición egótica, contraria a nuestra auténtica naturaleza, es tan ilusoria como las imágenes de una película proyectada. Aún no siendo reales, son eficazmente destructivas. Y su causa es la ignorancia. ¿Sabéis que podemos llorar en una película? Saber que es una película y sin embargo llorar. Podemos llorar con dibujos animados. Podemos llorar con títeres. Podemos alegrarnos con títeres, con dibujos animados. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Hace 25.000 años, el hombre de las cavernas pintaba dibujos animados en las paredes de las cuevas. ¿O esto es un invento reciente? Que nos hemos creído que es cierto, pero si lo aislamos, si lo analizamos, decimos, hombre, yo no soy de los que lloran. Eso eres tú. Y Sirio, si no hay una línea que delimite el exterior del interior, ¿por qué nos vemos como algo separado? ¿Tiene que ver con los límites de la mente? Tiene que ver con los límites de la mente superficial. Sí. Dice, esta pregunta tenía sentido hace un rato, antes de la explicación. Gaso. Bueno, si no hubiera límites, no habría diferencias entre tú y yo, entre lo que tú tienes y lo que yo tengo. Es decir, los límites dan paso a las diferencias, y habiendo diferencias yo te puedo robar a ti, si no, no me importaría. Y a ti tampoco, porque compartirías. ¿Se entiende? ¿Eso que se entiende? O sea, el placer de compartir produce dopamina también. Es decir, es adictivo. Hay gente que es amable con los demás y no puede dejar de serlo. Es servidora de los demás y no puede dejar de serlo. Porque es adicta a la dopamina. Por este camino se me pueden hacer algunas preguntas muy difíciles que yo no sabría contestar sobre lo inquietante que resulta todo esto. Cuando donas, haces un fuse, el sentimiento... ¿Distingues entre fuse y dar? Es que son dos cosas distintas, ¿eh? El fuse es una práctica budista. Dar no. Por eso en la práctica budista del fuse hay que olvidar inmediatamente qué has dado, cuándo lo has dado, qué es lo que has dado y a quién se lo has dado. ¿Entiendes? Si no estás desarrollando la secreción. ¿Qué es eso? Era que se habían puesto el micrófono de Sinkai. Ya, si no, si eso se mantiene, si esa situación se mantiene, pues estás
abonando el terreno para hacerte adicto de tus propias drogas. ¿Entiendes? ¿O he ido muy deprisa? Sí, muy deprisa. Sí, bien. Fuse es dar y olvidar. Es decir, que no haya varios segundos de autodisfrute. Qué guapo soy, qué bonito soy, qué bueno soy, qué corazón más grande tengo, cuánto ayudo a los demás, todo eso es una cadena de condicionamiento que va a producir tu dopamina, el placer se mantiene y por lo tanto te has hecho un adicto. Mañana tienes que hacerlo otra vez, dentro de 2 horas tienes que repetir, ser bueno con los demás, ¿entiendes? Ahora, si cortas inmediatamente, disminuyen las oportunidades del mecanismo muchísimo. ¿Me he explicado? ¿Se me entiende? Queridos oyentes, ¿se me entiende? ¿Estáis ahí? Sirio, sí, gaso. Ángela, sí, dairo. Maite, sí, gaso. José, sí, gaso. Sosín, sí, gaso. Dosín y Cubió, sí, se entiende. Ángela, se te entiende perfectamente. Ángela, gaso. Jonsín, gaso, sí. Suso, gaso. ¿Cuántos han apuntado hoy? 12. Bueno, ¿algún comentario? Vamos a ver si hacemos el ejercicio de flexibilidad de la mente tal que podamos entrar y salir, cambiar de nivel mental según queramos. Ahora, lo que dice Daido es, hay que participar. Venga, una pregunta. Entonces tú, voluntariamente, activas tu mente superficial, esa que piensa en las preguntas, en vez de seguir arrullado o arrullada con el nivel de la tranquilización y del escuchar sin esfuerzo. Rápidos, 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 rápidos. No nos convirtamos en el sueño de una mariposa. ¿Alguna cosa? Sosín. Hay que activar el yo No, para reforzar la práctica. no, el pensamiento no es todo egótico, no es todo yo. El pensamiento es uno de los sentidos en el budismo. El último a desarrollar, es decir, gusto, oído, olfato, tacto, 100.000 más y pensamiento. Pero el pensamiento tenemos que mantenerle distinguiendo lo que es útil, lo que otras veces digo, desde que practicamos el Zen no salimos por las ventanas, seguimos saliendo por las puertas. Es decir, las cosas útiles las continuamos haciendo, sabiendo hacer, y las hacemos. Hablo de valoraciones, selecciones, o sea, todas las operaciones del pensamiento que conducen a la ganancia, y exclusivamente a la ganancia, como una adicción. Ese pensamiento tiene que ser regenerado. Entonces tenemos que basarle en la experiencia de los sentidos. Y nuestras interpretaciones o percepciones llegarán a ser más ajustadas al camino, a la sabiduría del Buda. ¿Cierto? Entonces,
la intención de colaborar, de cooperar, presentando una pregunta o un comentario, no tiene por qué ser egótica. Es un ejercicio de pensamiento, de reconocimiento de lo que ha producido esta conversación en mi mente. Y Sirio. Dice Dogen, giren su luz hacia el interior. ¿Es esto observar la mente? ¿Esos cambios de nivel de consciencia? Sí. No lo especifica, pero habla de leer en la propia mente. Luz, lucidez, leer en la propia mente iluminada, con la luz del Dharma. Vamos con otro poco más de luz. La antorcha. Quien no pase la antorcha al menos a un semejante, a otro, no habrá vivido del todo, decía un viejo maestro. El Dharma pugna por salir, ir hacia el mar como los ríos y sus afluentes, para luego regresar y crear otros nuevos, como la sangre en el cuerpo, primero arterial, luego venosa. Cuando la venosa llega al corazón se oxigena, los pulmones. Cuando llega a los pulmones se oxigena, se distribuye con el corazón, retorna, se extiende de nuevo y abre nuevas vías. La vascularización se va modificando. El guía Narita decía, el Dharma es como un manantial que fluye y fluye, que fluye y fluye. La antorcha, pasar la antorcha, tener los ojos bien abiertos para el que pasa cerca y está pidiendo ayuda, y tener la humildad de recibirla. Hay mucho que hacer, Y por otro lado, nada. Porque el que pasa cerca no le traes atado tú. Pasa cerca. Poesía, el lenguaje de las discusiones, de las opiniones, la literatura, la palabrería. El río más largo del mundo cabe en la palabra Nilo. Lo he oído antes de ayer. Qué bonito. Crees haber dicho algo ingenioso y no has dicho nada útil. ¿Verdad? Esto es como la palabra agua no quita la sed. Esto es más profundo. Hans Küng, el teólogo, distingue entre vida y persona. Me ha llamado la atención. A partir de aquí, también lo he visto en la televisión ayer, a partir de aquí, las posiciones anticonceptivas o el empleo de células madre ya serían opinables. Solo con esta distinción
palabresca, distinguir entre vida y persona. Bueno, si con las palabras se puede hacer eso, ¿y los datos científicos son manipulables? Pues sí, con la ciencia también se puede jugar a hacer ideología, filosofía, poesía, religión, etc. Oigo decir a un divulgador muy conocido que entrevista a científicos, dice él, que solo existe el pasado, porque en cuanto piensas en el presente, ya no está. Qué arreglo mental. Nosotros vemos claramente que lo único que se puede decir que existe es el presente. Lo demás está en la memoria, pero es pasado, ya no es. Y el futuro aún no ha llegado. Dice él, en cuanto piensas, no pienses. Si no piensas, estás en el presente. Ni imaginación ni memoria para hablar de realidad. Solo la acción de cada momento. Te guste o no te guste. Si lo entiendes, lo practicarás. Si no lo entiendes, tendrás opiniones sobre ello. Ignorancia terrible. Malasia. Árboles se talan cada día el equivalente a 5 campos de fútbol. Cada día. Bueno, vamos a ver lo último. Exterminio ideológico económico. Buda afirmó la igualdad de los seres, de las razas, de las castas. Hace 2500 años. Bueno, pues de 1850 a 1950 se han montado, 1950, ayer, se han montado teorías sobre la inferioridad de las razas, la superioridad de las blancas. Los europeos han eliminado más de 100 millones de personas en la India, las Américas, Australia y África y Europa. Los motivos económicos necesitaban planes de colonización. El origen puede aceptarse que tiene que ver con la habilidad
de los blancos para producir instrumentos con los que se adaptan y destruyen, se adaptan a cualquier medio y destruyen cualquier obstáculo. De manera que los poderes políticos, científicos, filosóficos, eclesiásticos, es decir, económicos, de clase, financiaban estos planes. Es decir, el ingenio para los mecanismos y la ambición desmedida, neurótica, enfermiza, que algún aficionado a la psicología diría un intento de compensación. Ya sabéis de qué. Somos la raza que más pequeña la tiene. O de las más pequeñas. Los japoneses también. Y observemos su trayectoria. Pero es posible. Es posible. Es posible tal infantilismo, tal falsa necesidad de poder, de tener, y que todo esto nos cueste la vida, que todo esto nos cueste comprender de qué va la cuestión de vivir, es el peor negocio del mundo. Bueno, pues se acabaron las chuletas. Si queréis algo, tirad de la cuerda. Mandad preguntas a Soken o comentarios. Y Sirio, solo nos enseñaron a huir del sufrimiento, caso por enseñarme a vivir. ¿Caso? Gaso. Ah. En uno de mis libros recuerdo que decía, nos han enseñado a desear, pero no nos han enseñado a no desear. Bueno, pues eso es aprender a vivir. Enterarnos de nuestro presente, de lo mucho que está ocurriendo alrededor, de la enormidad, de la nada, en vez de ocupar nuestro cerebro en proyectos de dinero, de poder, de prestigio, de todo eso que enseñaba Buda. Y resulta que el mayor tesoro no le vemos, y es el que está más cerca. Y es lo que hemos estado hablando antes. Abrir los sentidos y saborearlo todo lo del momento. Eso sí, gaso por lo mismo.
¿Queréis algo más? Pues sí. El ruido del exterior, el aire que entra por la ventana. ¿El oído le tienes listo y el ojo? Nada que decir, pues sí. Pues sí, también ojos abiertos. ¿Y la nariz? Y Sirio, el ojo también escucha. Pues sí, también huele. Y así sucesivamente, hasta llegar al pensamiento, a las emociones, a los sentimientos, a los hechos. Hechos. Qué fácil es opinar, escribir, escuchar, ¿eh? Qué cómodo. ¿Y los hechos qué? Pues sí, alegría y risa. ¿Y los hechos qué? ¿Y los hechos qué? Pedro, ¿por qué tanto acertijo? Todo lo que se sale del ego, al parecer, es un acertijo. Sosín, ¿dónde está el acertijo? Sirio, ¿y los hechos qué? ¿Y los hechos qué? Consín, en este momento dices participar, y a pesar de no querer poder, intento participar, Gaso. Y Sirio, no nos dejes así. Jonsín, que no les dejes así. Jonsín, que dice Isirio, que no les dejes así. Consín, acertijo dices, intentaba expresar. ¿Y los hechos qué? ¿En qué se queda la afirmación esa de el Zen es acción?
no pensamiento, no elucubración, no oler, apestar a zen, sino actuar, 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 saborear, actuar. Estado de alerta, sentidos abiertos, fusiones, actuaciones, hechos, hechos, hechos. No distraerse, ahorrar energía, practicar, practicar, practicar. Fonsín. ¿Que los sentidos estaban abiertos? Los hechos dejan bastante que desear. Lo entiendo, pero no lo quiero entender. ¿Qué significará eso de los hechos dejan mucho que desear? Bastante. Dejan bastante que desear. ¿Qué querrá decir eso? Y Sirio. ¿Quién desea? ¿Qué? ¿Hecho quiere decir que ya se hizo? No. ¿Te refieres a las acciones? ¿Quién? Y Sirio. Y sería las acciones. No, me refiero a la práctica. No sé qué significará acción para ti. Acciones. Sobre todo, acciones no tiene sentido, en plural. Una cosa de por vez. Si hablamos de acciones, hablamos de memoria, entonces. Todo se resume en el momento presente. Todo está en el momento presente. El cosmos entero está en el momento presente. Y Sirio. Gaso, entendido, gaso. Maite. Pero hechos también está en plural. Pues es falso, es memoria también. El aprendiz tiene que interpretar adecuadamente, no planteando problemas, sino solucionándolos. El lenguaje vulgar es el lenguaje del ego, por eso decimos hechos en general, pero estrictamente hablando, solo hay un hecho cada vez, una acción posible, la que estás haciendo. Hay que observar la propia conducta. Maite, gaso. Suso. El hecho es presente. El hecho presente. Presente. Sí. Todo hecho presente debe ser realizado conscientemente. Eso sí, no. Otro.
Y Sirio, no existe otro sitio donde estar. Que en el hecho. No digo el lecho, digo el hecho. No seas pillo que me estás soplando cosas. No hay otro sitio donde estar que en el hecho. Y en el hecho está el cosmos entero. Y en el lecho también. Y si no, somos unos ignorantes o unos aprendices. ¿Qué tal estos acertijos? Si el ego resbala, vamos bien. Si las cosas avanzan y el ego retrocede, vamos bien. Si es al contrario, mal asunto. Suso, la consciencia no es memoria. No. Dosini Cuvió. Pero la memoria sí es conciencia. Patina bastante el ego. ¿Quién dice eso? Dosini Cuvió. ¿Es uso? La memoria sí es conciencia. ¿Qué te parece? ¿Ya se marchó? Conciencia. Y ha vuelto a entrar. Y Sirio, ¿todo es consciencia? Todo es conciencia. Pero estamos hablando de mentes diversas, de niveles diversos. Suso, entonces a veces sí y a veces no. A ver, la conciencia pasada es a lo que llamamos memoria. La conciencia actual es conciencia y solo conciencia. Entendiendo o no entendiendo. La mayor parte de las acciones, de los hechos, no los entendemos. No hay por qué actuar solo entendiendo. A ver, la mayor parte de las cosas que hacemos, que miramos, que olemos, que tocamos, no las entendemos. ¿Lo veis? Suso, las experimentamos. Dosini Cuvió, sí. Pero experimentar no es entender. Suso, las sentimos. No.
Sentimos de sentimiento o de sensación. ¿Ves cómo el lenguaje ego es confuso? Maite se fue. Bueno, yo también. Hasta el próximo lunes. Suso. De sensación, el entendimiento es otra cosa. Eso.